¿Qué pasó con esa obra que usted, por supuesto, Saúl Antonio Argumedo Garrido, es uno de los denunciantes ante los entes de control? Aquí tenemos el documento donde usted denuncia en la Contraloría General, pero también entiendo que lo hizo en la Fiscalía y en la Procuraduría. ¿De qué se trata este tema como para que la audiencia vaya entendiendo cómo funciona el tema de las regalías y la corrupción de las regalías, en este caso con el municipio del Cantagallo, y donde seguramente tendremos unos alcaldes que están seriamente vinculados con esta, podríamos llamar como, señor Saúl, desviación de recursos? Pues aquí se ha configurado una serie de delitos. Esto, yo creo que si en una facultad de Derecho se quiere investigar todos los delitos que se puedan cometer contra la administración pública, pueden ir a investigar a Cantagallo. Lo digo de manera infortunada, no debería ser así. Cantagallo, como lo dijiste, es un municipio que productor de petróleo. Si hablamos en cuanto a extensión, población versus producción, es el que más produce petróleo en el Magdalena Medio y uno de los que más produce petróleo en Colombia. Y es un municipio que no cuenta ni siquiera con un hospital. El agua que tiene no es un agua totalmente potable y hay una serie de carencias muy importantes. La gente solamente vive esperando un 28 con las contratistas de Ecopetrol porque no tenemos sistema productivo ni económico. Está extremadamente empobrecido cuando tiene un presupuesto bastante grueso que precisamente por las regalías llega mucho dinero. Aquí se puede hablar de peculado, de celebración indebida de contrato, celebración indebida de contrato con objeto aparente. Hay, digamos, mejor dicho, hay un montón de delitos que apenas empiece a explicar cómo es el modus operandi, los abogados pueden darse un gusto estableciendo qué tipificación le pueden dar. Bueno, Saúl, Nosotros, sí, recordémosle a Juliana, a la audiencia, que aparte de lo que ya mencionó Saúl, importantísimo, uno de los municipios que más produce petróleo en Colombia, pero además tiene un flagelo que es no menos importante. Allí confluyen históricamente el ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, incluso yo creo que facciones del EPL estuvieron por ahí cerca, y los grupos paramilitares. Hoy el Clan del Golfo le respira en la nuca a Cantagallo. Zona de conflicto, estamos hablando del sur del departamento de Bolívar, del Magdalena Medio bolivarense, una zona no solamente con una temperatura altísima, sino caliente, caliente, Julián, de tal suerte que lo que se cocina y lo que vive la comunidad allí en municipios como Cantagallo, San Pablo, Puerto Wilche, Barranca Bermeja, Santa Rosa del sur de Bolívar, Simití, para nombrar algunos de ellos, pues ha sido corazón del conflicto colombiano. Bueno, Saúl, ¿qué alcalde contrató la obra y de qué tipo de obra se trata la denuncia que usted colocó? para ponerte en contexto, las denuncias que hemos venido colocando con mi amigo Luis Carlos Murillo, quien infortunadamente hoy se está recuperando de un atentado que sufrió desde el mes de abril, tienen que ver con la gestión del exalcalde Enio Ricardo Sarmiento en el periodo 2020-2023. Nosotros detectamos como veedor ciudadano un modus operandi con el cual este señor se habría apropiado para sí y para terceros de los recursos de regalías. Son más de 14 obras las que hemos denunciado ante los organismos de control. Dentro de esas denuncias, el único ente de control que ha sido como, digamos, un poco diligente ha sido la Contraloría General de la República. Ellos me responden un derecho de petición y han venido respondiendo qué han hecho en cada contrato. Hace unos días me responden sobre una obra que tiene que ver con el hospital,
con el centro de salud, porque le decía, ya no hay hospital, allá hay un centro de salud con cama. Y exactamente esa obra se denomina mejoramiento de las instalaciones y espacios físicos de la ES Centro de Salud con Cama para el fortalecimiento de la prestación de servicios de primer nivel de atención en salud en el municipio de Cantagallo. Eso es una obra que costó más de 1.600 millones con interventoría, y lo que dijo la Contraloría dice que la obra está construida en una zona que corresponde a un alto riesgo, sin ninguna mitigación, que hay un objeto aparente porque no es ninguna remodelación, sino que fue una obra nueva. Dice además que la infraestructura no cumple con los áreas construidas acorde a la resolución 3100 del 2019, el servicio habilitado de urgencia, hospitalización, laboratorio clínico, odontología, sala de parto, toma de muestra de cuello uterino y consulta externa. Alfredo, ¿qué pasa? Que es que en Colombia, la Constitución, el artículo 313 de la Constitución, faculta a los consejos reglamentar las autorizaciones para contratar. Si bien es cierto, en la ley 1551 del 2012 se establecieron 4 situaciones concretas, vía jurisprudencial, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han señalado que los consejos no pierden esa facultad. Y en el 2019, el Consejo de Cantagallo reglamentó la forma como el alcalde debía pedir las autorizaciones para contratar. Entonces, el señor Enio Ricardo Sarmiento, para no pasar por el Consejo y saltarse la ley 80, lo que hizo fue hacer uso de esa figura que hay en la ley de regalías, que es la designación de ejecutor. Cantagallo en realidad no necesita designar ejecutor porque Cantagallo tiene experiencia en la ejecución de regalías. Sin embargo, él hace uso de eso. ¿Para qué? Para designar ejecutor, en este caso, en este contrato, a un fondo mixto que se llama FONColombia, que tiene muchos problemas en Colombia. Y FONColombia, violando la norma, porque la norma le dice, usted como ejecutor debe ceñirse a la ley 80, ellos dicen, no, nosotros tenemos una forma de contratación privada, nosotros nos regimos por un régimen privado de contratación, y lo que hicieron fue hacer una contratación ahí cerrada con un único oferente, porque además la administración de Cantagallo nunca publicaba las resoluciones de designación de ejecutores, es decir, que ningún contratista en la zona podía estar pendiente de esos procesos contractuales. ¿Y por qué lo hacían? Porque necesitaba que no entrara nadie a competir y poder entregarle el señor Ricardo a su amigo contratista presuntamente este contrato o estos contratos, porque no fue solamente con este proyecto, sino con más de 14, 15, 16 contratos que suman más de 100.000 millones de pesos. Señor Saúl, qué pena lo interrumpo ahí. Es que de todo lo que usted me dice es un panorama que es muy triste en Colombia, y es que uno ve que hay unas profesiones que son muy peligrosas en Colombia, pero que se agudizan más cuando se hacen desde las regiones, como lo hace usted, el del caso de ser periodista, líder social o un veedor ciudadano. Usted nos hablaba de que su compañero se estaba recuperando de un atentado, usted habla de una contratación muy grande, la cual ustedes han hecho seguimiento, y yo quisiera preguntarle si esas amenazas pues también siguen, van contra usted por todas estas denuncias, y si el señor Ricardo estaría presuntamente detrás de estas amenazas en contra de ustedes. ¿Y cómo fue, qué circunstancia fue el atentado y cómo está Luis Carlos Murillo Mármol? Bueno, mire, nosotros señalamos directamente al señor Enio Ricardo Sarmiento y su entorno presunto corrupto de ser el presunto responsable de este atentado contra nuestro amigo Luis Carlos. Vinimos revisando Saúl, ¿le dieron a bala o qué? ¿Cómo fue? Sí, venimos revisando, para contestarle a tu amigo, venimos revisando tanto el entorno de él y el mío. Ninguno de los dos tenemos problemas con ninguna, porque no somos bandidos. Nosotros no tenemos problemas con nadie. Lo único fue el tema de las denuncias. No solamente nosotros hemos venido denunciando hace mucho rato, no ha pasado nada. La demora fue que nos metiéramos con el señor para que se hiciera ese tipo de cosas, y a mí me han dado razones infinidades de veces en las que se dice que presuntamente me pueden hacer daño. ¿Cómo fue? El 5 de abril, un sábado,
el señor Luis Carlos Murillo estaba en la ciénaga El Sullivan, que es una ciénaga que está atrás, un contrato de 2.200 millones donde se robaron literalmente la plata a través de agua de Cantagallo. Estaba haciendo un seguimiento porque nosotros tenemos más de 100, 150 o 200 videos donde hicimos seguimiento paso a paso de ese contrato para demostrar cómo se robaron la plata de esa obra. En la tarde se despide de mí, voy para la casa, se va, y a eso como de las 9 de la noche recibí la noticia que había sido avaliado. Él coge su moto, se sale de su casa, agarra la moto porque va a salir a pagarle una plata o una arena a un personaje, pero resulta que alcanza a ver cuando alguien sale, porque él no vive en Cantagallo exactamente, en el casco urbano, sino a 5 minutos, que es una zona rural, y es un poco solitario, y él ve que sale una persona detrás de un árbol con un arma y sale corriendo. Pero en esa reacción de que su compañero, la persona que lo acompañaba en la casa, estaba solo, él lo que hace es devolverse y forcejea con una persona, le quita la capucha, y la persona, en el desespero de que él estaba ganando, acciona el arma y le pega un tiro en el estómago que casi le alcanza la columna, le traspasó el pulmón, y demoró varias semanas hospitalizado. Fue a su casa a recuperarse, después tuvo una complicación, ha sido operado 2 veces y está ahí convaleciente en su casa. Bueno, Saúl, usted nos venía explicando, esperamos que se reponga el señor veedor, también ciudadano, el señor herido, sí. Sí, señor, él trabaja conmigo en la veeduría. Bueno, este es un ejemplo que cualquiera dirá, 1.600 millones de pesos. ¿Cuántos habitantes tiene el municipio de Cantagallo, Saúl? No supera los 12.000. 12.000, o sea, es mucha plata. Sí, claro. Pero además, no es esto, son miles de millones de pesos que se le oferean en el municipio, que es una mina riquísima porque produce petróleo en cantidad. De tal suerte, ahora es un municipio que, como decimos, ribereño, el río Magdalena pasa por el frente de su municipio. Entonces, Saúl, ellos empezaron a hacer la obra, burlaron la ley 80, pero es que esto no es todo, Julián. ¿Cuál es la señora que está enredada con ese contrato, Saúl? La señora que está en el contrato es la señora Carolina, es la representante legal de Trastecol. ¿Trastecol es la empresa que Foncolombia le entrega el contrato? Sí, porque lo que te explicaba es lo siguiente. Además, o sea, aquí hay un absurdo. La alcaldía designa ejecutora a Foncolombia de algo, y Foncolombia simplemente lo que hace es ser un tercerizar, por así decirlo, porque lo que hace es coger eso y no lo ejecuta él, sino que entrega la plata completa a un contratista tercero. Entonces, Foncolombia le entrega a Trastecol, que es la señora Carolina es presuntamente amiga del alcalde, del señor Ricardo Sarmiento. Sí. Pero bueno, Saúl, Foncolombia, entiendo que este no es el único escándalo de Foncolombia, ¿no? Y además opera desde Bucaramanga. Foncolombia opera de Bucaramanga, no es el único escándalo, es que no es el único escándalo de los fondos mixtos. En la era Duque, esos congresistas crearon esa ley, la mayoría de los congresistas fue para robarse tanto los recursos de la paz como los de la regalía, y utilizaron esos fondos mixtos para entregar el contrato a sus amigos. Cantagallo es el vívido ejemplo de eso. Foncolombia no solamente tiene este contrato, tiene un montón de contratos ahí de pavimentación y otras cosas que uno no entiende por qué se lo entregan a esos fondos mixtos, cuando la administración de Cantagallo debió hacer por licitación la escogencia del contratista. De hecho, el documento de la Contraloría nos da la razón, y por eso finalmente encuentra un hallazgo administrativo y de tipo disciplinario y de otros tipos por el total del contrato, ni siquiera por un porcentaje, por el total, por los 1.600 millones de pesos. Y dentro de sus consideraciones, la Contraloría resalta eso que hemos venido diciendo.
que el hacer esas designaciones y la forma como Colombia escogió al contratista es violar claramente la ley 80. Y lo dice claramente la Contraloría. El municipio de Cantagallo no tenía por qué designar ningún ejecutor. Nosotros teníamos toda la capacidad técnica y jurídica de escoger el contratista conforme a la ley 80 y demás normas concordantes de la contratación pública. Y, Alfredo, aquí una cosa, cuando usted decía que un contrato de 1.600 millones, que es que le digo, lo dije al principio, Cantagallo ni siquiera tiene hospital, ni siquiera. Claro. Esos municipios realmente que producen petróleo en Colombia deberían ser municipios modelo en el país. Es que entiendo que Cantagallo todavía en el casco urbano tiene calles que no están pavimentadas, ¿verdad? Bueno, en eso muy poco. Pues sí se han preocupado por sacarse la plata con el cemento, porque eso es otra cosa. Y creo que en este programa vamos a tener la oportunidad más adelante de hablar de un conocido tuyo que tiene un contrato ahí son como 14 mil millones de pesos de una pavimentación. Ahorita fue hace poco el DNP y se dieron cuenta que había más de 98 placas dañadas, una mala calidad, porque también es otro personaje. ¿Quién tiene ese contrato? Alias Bachiller. ¡Ay! Apareció en la alineación. Alias Bachiller es el contratista estrella de Ecopetrol. Maneja Barrancabermeja con este dedo. Era un Caddy en el centro de Ecopetrol. A ver, el corregimiento del centro de Ecopetrol a 20 minutos, 25 minutos de Barrancabermeja es otro campo petrolero muy boyante donde se han pensionado muchísimos trabajadores y el tipo allí era el Caddy de los ingenieros y directivos de Ecopetrol que jugaban golf. No recuerdo el nombre, tal vez en el Club Internacional, si no mal no recuerdo, usted me dirá, Saúl, allá en el centro de Ecopetrol. Repito, no es el comercio, es que se llama así el centro, el corregimiento del centro, y se hizo amigo de unos directivos y lo fueron metiendo y lo fueron pegando, y hoy es el dueño de la contratación, pero además apapachado con alias Julián Bolívar, el jefe militar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y no contentos, el hijo del bachiller hoy es flamante candidato a la Cámara de Representantes. ¿De qué partido? ¿Partido Liberal, Saúl? Sí, va por el Partido Liberal. Partido Liberal, pero además son compas de la señora esa ahumada que es la esposa del alcalde de Barrancabermeja, candidata también que al Senado por el pacto histórico. La segunda mujer más votada al Senado por el pacto histórico. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en Periodismo Sin Corrección, que tratan temas tan bollantes, toman a Cantagallo? Es que no fue casual. Nosotros hemos estudiado y queremos hablar de las regalías y el mejor ejemplo está en Cantagallo, pero esto ocurre en todo Colombia. Y Bachiller metiéndose donde haya petróleo, ¿no? Donde haya no, ahora le dicen don Bachiller. Me llamaron y me dijeron, Alfredo, no sea así con Bachiller. Usted le dice que es bandido y tal, dígale, porque es que aquí le decimos don Bachiller. En Barranca le dicen don Bachiller. Hágame el favor. Estaba yo en ese centro comercial, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese centro comercial de Barrancabermeja, Saúl? Ese bonito que hay nuevo. San Silvestre. San Silvestre. ¿Cómo se llama? San Silvestre, dice. San Silvestre. Estaba ahí tomándome un café y se me acerca un señor que lo conocí hace muchos años en Barranca. Hermano, casi me lloraba el amigo. Me decía, nos tienen arruinados a los contratistas, nos acabaron acá, nos tienen aguantando hambre. Y me habló de Bachiller. Venga, pero es que tampoco eso es todo, Saúl, tampoco eso es todo. La señora, ¿me recuerda el nombre de la que maneja ese contrato? Carolina Torrado. Carolina Torrado. Yo no sé si es familiar de esos pícaros Torrados de Ocaña, por allá, de norte de Santander, que fueron senadores de la República. Tienen el mismo apellido, pero su esposito, me puse a buscar, Saúl, y encontré
que el esposito de ella es Manuel Giovanni Matamoros Navas. Le pillaron 1.025 kilos de cocaína en la ciudad de Bucaramanga, le metieron 10 años de prisión. ¿Qué tal el coctelcito y los contratistas? ¿Sabía usted eso, Saúl? No, para nada. ¿Cómo le parece? La señora esposa de Manuel Giovanni Matamoros Navas. Ese tipo fue capturado en 1996 con 1.025 kilos de cocaína. Oiga, Saúl, ¿esa señora ha ido allá al municipio, a Cantagallo? Sí, claro, ella tiene también negocios a veces hace negocios con Ecopetrol y este contrato no es el único que tuvo con la administración de Ricardo. Como te dije, ella es amiguísima de él. Ricardo. ¿Cómo es el apellido, Ricardo? Sarmiento. El señor Ricardo Sarmiento Iglesias. De hecho, yo acompañé a este señor a una reunión. No sé qué hablaron porque no hablaron en presencia mía. En presencia mía hablaron cosas normales, cotidianas y todo. Yo la acompañé a la casa de ella y me di cuenta que, por eso di fe, que son amigos íntimos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?